Cordial saludo para todos nuestros seguidores de NB Noticias. El pasado domingo 27 de julio se desarrolló la 25ª edición de la Media Maratón de Bogotá, que contó con un recorrido de 10 kilómetros en la capital de la República. Lastimosamente, terminaría en una tragedia. El participante identificado como Pedro Enrique Rodríguez, un ingeniero de sistemas de 45 años, sufriría un quebranto de salud a tan solo 200 metros de la meta y a pesar de ser trasladado rápidamente al Hospital San José Infantil, el corredor fallecería. Para analizar este hecho más a detalle, hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Mejía, médico deportólogo de la Clínica de Medicina Deportiva de la ciudad de Ibagué. Doctor, reciba un cordial saludo, bienvenido a las cámaras y a los micrófonos de NB Noticias. Y cuéntenos, ¿cuál podría ser la razón del fallecimiento del atleta en cuestión? Muchas gracias. Normalmente esto se conoce como muerte súbita y es debido a una arritmia severa y la causa, teniendo en cuenta que tiene esta edad el señor, y uno puede suponer que es un deportista aficionado porque está corriendo 10K, entonces esto es probablemente es por enfermedad coronaria o enfermedad cardíaca y debe tener o debería tener antecedentes de enfermedad cardiovascular o factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Con base a ello, ahí entra a jugar la falta de preparación médica en uno de los eventos más importantes, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. No, lamentablemente, cuando ocurren estos casos, se diagnostican post-mortem. Es muy difícil la reanimación en este sentido, porque hay que tener unos equipos especiales que los vemos en muchos sitios, o en Estados Unidos se ven en los aeropuertos, en los centros comerciales. Acá hay unos sitios donde se tienen, que sean los desfibriladores externos automáticos. Como les decía, lo que pasa es que la hipoxia o la falta de oxígeno a nivel del músculo cardíaco, eso conlleva una arritmia que se llama una fibrilación ventricular, y esto es lo que ocasiona la muerte súbita. Normalmente estas muertes súbitas son debidas a una obstrucción o a enfermedad coronaria por problemas de lípidos. Entonces van obstruyendo las arterias y cuando aumenta la demanda de oxígeno, al no haber oxígeno suficiente, esto hace que el músculo cardíaco entre en la arritmia y se produzca la muerte súbita. La única manera de evitar esto es haciendo una evaluación previa, o las personas cuando van a hacer ejercicio, determinar cuáles son los factores de riesgo y dependiendo de los que se tengan, pues a mayor riesgo, entonces hay que hacer unos estudios para determinar si tiene o no la enfermedad coronaria o qué grado de enfermedad coronaria tiene. Un factor de riesgo que es muy importante tener en cuenta son los antecedentes familiares que pueda tener la persona. Si en mi familia todos sufren de enfermedad coronaria y mueren antes de los 50 años, probablemente yo voy a desarrollar esa enfermedad coronaria a temprana edad y probablemente, si no me la han diagnosticado, voy a sufrir de una muerte súbita debido a la fibrilación ventricular cuando estoy haciendo deporte. Entonces, estos casos se podrían evitar siempre y cuando las personas evalúen sus factores de riesgo y determinen si tienen o no riesgo para hacer actividad física. Por lo tanto, sería bueno que la organización, porque eso lo utilizamos acá en la clínica, cuando las personas vienen a hacer ejercicio, nosotros hacemos una serie de preguntas, llenan un formulario, preguntamos si fuman, si padecen de hipertensión, si toman algún medicamento para la tensión, si tienen antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular y qué tipo de enfermedad cardiovascular tienen. Y uno ya tiene una idea y esos pacientes entran a valoración médica para determinar la condición de la persona y el riesgo. Entonces, hay personas que no tienen riesgo, no tienen por qué someterse al examen médico o hacerse estudios complementarios, porque si no tienen problemas de colesterol, no fuman, no son sedentarios, no tienen problemas de peso, no tienen antecedentes familiares, simplemente comienzan a hacer ejercicio. Los que sí deben hacer la evaluación médica previa o determinar la condición son aquellos que tengan factores de riesgo. ¿Y qué sucede en el caso de los deportistas que están totalmente capacitados y no poseen ninguna enfermedad
congénita. No obstante, llegan a perecer en el terreno de juego desarrollando las actividades deportivas. Bueno, sí, estas muertes son muy traumáticas y afectan mucho a las personas cuando se da una noticia de un deportista. Normalmente estos deportistas, la muerte súbita en deportes se divide en dos grandes grupos. Los por encima de los 35 años, que la causa de la muerte es lo que habíamos dicho, enfermedad, probablemente es por enfermedad cardiovascular, la persona tiene factores de riesgo y es una enfermedad adquirida. Y antes de los 35 años, las personas fallecen por una causa congénita. O sea, hay la predisposición de desarrollar ciertas alteraciones a nivel de corazón que van a producir la arritmia o la fibrilación ventricular, que es lo que se conoce como muerte súbita, y esto va a llevar a que la persona se desplome en el campo de juego o montando en bicicleta. Los casos son relativamente frecuentes, más o menos la estadística habla que es un caso por año por cada 100.000 o 200.000 habitantes. Hay diferentes zonas, por ejemplo en Italia hay una causa que se da en las personas que viven en Italia, por eso allá se hace un examen que se llama un ecocardiograma, y con el ecocardiograma se determina que se tiene la probabilidad de sufrir la muerte súbita para tomar las medidas. Entonces, las muertes súbitas por debajo de los 35 años están asociadas a problemas congénitos. También es importante determinar si dentro de la familia, una de las preguntas que se hacen a los pacientes o a los deportistas es si en su familia ha habido muertes súbitas antes de los 35 años sin un motivo aparente. Entonces se entraría a estudiar si hay o no la patología que puede generar la muerte súbita. A consecuencia del fallecimiento de Pedro Enrique Rodríguez, su familia y allegados buscan advertir y dar a conocer ciertas circunstancias que consideran inusuales y que a su juicio pudieron haberse anticipado para evitar el desenlace. Han presentado un derecho de petición en el que piden acceso a documentos y grabaciones que ayuden a determinar si la atención médica en el evento fue adecuada o no y si hubo alguna deficiencia en los protocolos establecidos. El abogado Jesús David Rodríguez afirmó que se encuentran analizando todas las circunstancias que rodearon el hecho.